lugar me gustaría pues, agradecer al CEF de AFUX por brindarnos este valioso espacio. Y bueno, pues ya dando lugar a la charla, hay que mencionar que vamos a decir de una manera muy breve y rápida unos conceptos básicos, pero también importantes a tener en cuenta no solamente en el acto anestésico, sino dentro de todo el ejercicio médico. Bueno, en primer lugar, etimológicamente hablando, pues farmacología es una palabra derivada del griego que es compuesta por el fármacon, que significa medicamento o droga, y logos, que traduce estudio o tratado, por lo que pues la primera definición que surge de esto es estudio de las drogas o de los medicamentos. Sin embargo, pues para ponernos más a profundidad en la definición, podemos decir que la farmacología se va a definir como el estudio de los medicamentos que incluye tanto su historia, el origen, propiedades, efectos biológicos y fisiológicos, presentación, el ADME, que lo mencionaremos más adelante, y su uso con fines terapéuticos. Bueno, sin embargo, aún queda por resolver la pregunta pues, principal de todo esto, y es qué vamos a entender por fármaco, y es precisamente toda la sustancia química o de estructura conocida diferente de un nutriente o de un componente alimentario esencial que nos pueda producir un efecto biológico cuando se administra a un ser vivo. Entonces, pues aquí en la diapositiva tenemos un fármaco, y este fármaco es el que va a ocasionar alteraciones en el funcionamiento a nivel molecular, más específicamente en el protoplasma, que pues esto va a afectar a toda la sustancia celular que pues comprenda tanto el citoplasma como el núcleo. Bueno, y ya teniendo claras estas definiciones de fármaco y farmacología, lo primero que tenemos que recordar es que dentro de esta misma rama, existen otras 9 subramas o disciplinas que, pues, para su estudio, que son la farmacognosia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacotecnia, la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular, la toxicología y la farmacometría. Sin embargo, no solamente dentro del acto anestésico, sino dentro de todo el ejercicio médico, es de vital importancia conocer y entender estas dos ramas principales que son muy fundamentales, como van a ser la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces empezamos con la farmacocinética. Entonces, pues ya como lo dijimos, es la rama que va a estudiar los procesos a los que un fármaco va a ser sometido a través de su paso por el organismo. Pero primero que nada, pues recordemos que el cuerpo humano va a restringir todo el acceso a las moléculas extrañas, por lo que para alcanzar su blanco dentro del cuerpo y tener un efecto terapéutico, las moléculas del fármaco deben cruzar una serie de barreras que condicionan el camino hasta su sitio blanco. Ahora, pues hay otra definición más profunda de la farmacocinética, y es que esta describe la relación entre, pues, a lo largo del tiempo entre la dosis de un fármaco y la concentración de este en el plasma o en su lugar de acción, siendo que esta relación va a depender de 4 procesos fundamentales. Y pues estos son los procesos que creo que ya todos conocemos, que se van a incluir dentro del acrónimo de ADME. Entonces, lo primero es que tenemos la A, que va a corresponder al proceso de absorción, que pues es básicamente el proceso mediante el cual un fármaco va a ser administrado y pues va así, entra en el torrente sanguíneo, y su eficacia va a depender de varios factores que van a variar según la vía de administración. Y pues unos ejemplos pueden ser la vía oral, donde el fármaco debe atravesar la mucosa gastrointestinal, la vía rectal, donde el fármaco es absorbido por la mucosa rectal, y ya puede ser también tópica o transdérmica, intramuscular o subcutánea. Siguiente, sí, corresponde la D, al distribución. Esto lo entendemos como el fármaco que se reparte a través del organismo desde el torrente sanguíneo hacia todos los tejidos y órganos. Y pues este proceso puede ser influenciado por varios factores, como puede ser la unión a proteínas plasmáticas, la permeabilidad de las membranas celulares y el flujo sanguíneo hacia los órganos dentro del volumen de distribución, que lo mencionaremos más adelante. La M la vamos a entender como el metabolismo, que pues este es el proceso mediante el cual el organismo va a transformar el fármaco en productos más fáciles de eliminar. Entonces este proceso tiene lugar principalmente en el hígado, donde las enzimas como del sistema citocromo P450 juegan un papel fundamental para el desarrollo de esta función. Y aquí pasa algo interesante, y es que el metabolismo, este proceso puede ya sea o inactivar el fármaco, o en algunos casos lo puede convertir de una forma activa, como es en el caso de los profármacos, que son unos fármacos, unos medicamentos que van a requerir de un proceso de metabolización para convertirse en su forma activa. Y aquí por último en esta diapositiva vamos a tener la E, que corresponde a la eliminación, que es el proceso mediante el cual el fármaco o sus metabolitos
son eliminados del cuerpo prácticamente. Entonces aquí los órganos protagonistas van a ser los riñones, que son los encargados principales de llevar a cabo este proceso. Sin embargo, pues también pueden intervenir el hígado y otros órganos. Bueno, aquí hay una cosa importante que acotar y es que a diferencia de cómo ocurre en medicamentos de cualquier otra presentación como las que ya mencionamos, en los fármacos administrados de forma intravenosa no se puede hablar de absorción, dado que en este medicamento pues va a pasar directamente a distribución del torrente sanguíneo, por lo que pues vamos a omitir el primer paso. Y bueno, ya teniendo claro lo anterior, hay que partir pues, mencionando que para que se logre lo que deseamos, que es el efecto farmacológico, vamos a tener que llegar primero a ciertas concentraciones plasmáticas o sanguíneas del fármaco del que pues, se encuentra en cuestión. Y para poder llegar a esto es necesario cumplir con estos dos principios denominados como principios farmacocinéticos, que son el volumen de distribución y el aclaramiento. Dando lugar al primero, pues teóricamente hablando, el volumen de distribución pues no es más que el volumen teórico en el que habría que disolver una cantidad de fármaco administrada para que su concentración sea igual a la del plasma. Entonces, pues palabras más, palabras menos, imaginemos que aquí como lo tenemos en la diapositiva, vamos a tener un recipiente con un volumen de agua que como lo vemos aquí es de 1 litro. A este le vamos a adicionar 10 miligramos de una sustancia, la que sea. Y estos al caer en bolo hacia el volumen de agua que tenemos, pues se van a mezclar uniformemente. Ya teniendo estos datos, es solamente aplicarlos aquí a la fórmula y es que pues la cantidad del medicamento que fueron 10 miligramos van a distribuirse en 1 litro, lo que nos va a dar el dato de que pues la concentración es 10 miligramos por litro. Y ya ahí es solamente pasarlo a la fórmula, donde pues los 10 miligramos que administramos los vamos a dividir entre la concentración que dijimos que son 10 miligramos por litro. Entonces acá, pues lo dicho, dividimos 10 entre 10, miligramos y miligramos se cancelan, entonces nos va a dar que el medicamento se distribuyó en 1 litro. Es decir, ese litro es el volumen de distribución, el volumen en el que ese fármaco se distribuyó. Sin embargo, pues cabe recordar que el cuerpo no se va a comportar exactamente como un recipiente, sino que pues desde el mismo momento en el que vamos a inyectar el fármaco o administrar el fármaco, va también a iniciar su proceso de eliminación. Entonces, para esto, pues usemos el mismo ejemplo anterior, solamente que le vamos a agregar un sistema de desagüe. Entonces, pues aquí esta gráfica nos propone que transcurridos 5 minutos con el desagüe abierto, la concentración del fármaco cambió a 5 miligramos por litro. Sin embargo, el recipiente va a seguir teniendo la misma cantidad de agua, por lo que a pesar de cambiar la concentración, el volumen de distribución sigue siendo el mismo. Es decir, esos 5 miligramos están diluidos en 1 litro. Lo mismo pasa al lado derecho y es que transcurridos 4 minutos la concentración del fármaco va a ser de 2,5 miligramos por litro y como ya dijimos, el volumen de distribución va a seguir siendo el mismo. Y bueno, yo creo que es más fácil entenderlo si añadimos esta gráfica y es que pues ya como se mencionó, la concentración del fármaco en el minuto cero pues fue de los 10 miligramos que administramos. A los 2 minutos va descendiendo y es de 5 miligramos por litro. A los 4 minutos va a seguir descendiendo y va a ser de 2,5 miligramos por litro hasta que eventualmente pues gracias a la eliminación que ya mencionamos ya no habrá fármaco en el recipiente. Y pues ya como se mencionó, a pesar de que la concentración cambió, fue disminuyendo el volumen de distribución, siempre fue el mismo, porque gracias a la fórmula siempre nos iba a dar que el volumen de distribución era igual a 1 litro, o sea, siendo que aquí se comporta prácticamente como una constante. Y pues ya un poco acá para sacarnos un poco de la cabeza el dato de que el volumen de distribución siempre va a ser 1 litro, recordemos que los medicamentos no se encuentran siempre dentro del torrente sanguíneo, sino que gracias a este mismo se van a unir eventualmente hasta el órgano o hasta el tejido diana, por lo que pues el modelo del recipiente que ya teníamos anteriormente va a cambiar, entonces vamos a tener el recipiente, el desagüe y un recipiente adicional, por lo que el volumen de distribución va a ser la suma de ambos recipientes. Entonces, pues en este mismo se administraron los mismos 10 miligramos de medicamento, solo que se distribuyeron de manera diferente, lo que nos va a dar una concentración de 2,5 miligramos por litro. Y teniendo esos datos, pues lo mismo, solamente aplicarlo a la fórmula. 10 dividido 2,5, dividimos miligramos por miligramos y nos va a quedar que el volumen de distribución en esta ocasión va a ser de 4 litros. Bueno, listo. Ya teniendo claro lo del volumen de distribución, vamos a tener otro concepto nuevo que va a ser el de aclaramiento y esto lo vamos a entender pues ya sabiendo que existe
una eliminación del fármaco, es necesario preguntarse, ¿y yo cómo sé a qué velocidad se va a eliminar un medicamento? Y es precisamente este concepto lo que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a definir esta palabra como la velocidad en la que se elimina un fármaco del plasma o del torrente sanguíneo. Entonces el aclaramiento va a entender dos procesos: el aclaramiento sistémico, que es el que abarca toda la eliminación desde el compartimento total, y el aclaramiento intercompartimental, que es el que prácticamente, pues, el reparto de medicamento entre los distintos compartimentos. Entonces, aquí para tenerlo más claro, mediante el aclaramiento sistémico tenemos que se elimina el fármaco del organismo de manera continua, ya sea como la molécula original o en forma de metabolitos. Mientras que el aclaramiento intercompartimental va a implicar el desplazamiento del fármaco entre el plasma y los compartimentos tisulares periféricos. Entonces, pues aquí es importante recordar que el término aclaramiento no lo debemos confundir con la velocidad de eliminación, ya que pues esta no va a representar con exactitud la masa del fármaco eliminada por unidad de tiempo, a diferencia como si lo hace el aclaramiento, que pues nos dice qué tanta masa de medicamento se eliminó en qué tanta velocidad. Bueno, aquí esta imagen ya es más interesante, ya que nos trae, pues, un nuevo concepto, que es el aclaramiento fisiológico. Entonces, pues, este nos va a mostrar un mecanismo de extracción de los fármacos por parte de los órganos metabólicos, que juntos hacen un sistema metabólico encargado de la eliminación de los fármacos. Y pues ya haciendo esto así, vamos a tener la eliminación o un aclaramiento total, que es igual a la suma de los aclaramientos de cada uno de los órganos metabólicos, entre pues ya los que podemos encontrar: el hígado, los riñones y otros tejidos. Y bueno, pues ya aquí hablando del hígado, es de reconocer que precisamente es el aclaramiento hepático el que más ha sido estudiado. Siempre relacionamos metabólico con hígado, entonces pues siempre es más estudiado que cualquier otro aclaramiento. Entonces, acercando pues al ejercicio médico y más un poco al acto anestésico, pues en la siguiente tabla em, vemos que aparece un nuevo término, que va a ser el cociente de extracción. Entonces, este lo vamos a definir como la capacidad que tiene un órgano para depurar un fármaco. Pues depurar un fármaco que entra en contacto con él a través del flujo sanguíneo. Entonces, pues siendo esto así, traigo a colación dos ejemplos de dos medicamentos distintos, como son el propofol y el alfentanilo. En este caso, el propofol va a tener, como lo vemos en la tabla, un cociente de extracción cercano a uno. Es decir, es un medicamento cuyo cualquier cambio en el flujo sanguíneo puede alterar su aclaramiento, sea para realizarse más lento o sea para realizarse más rápido. Entonces no va a ser el mismo aclaramiento fisiológico el de un paciente con un shock hipovolémico a un paciente que tenga sobrecarga hídrica. Va a ser muy distinto ese aclaramiento. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el alfentanilo, cuyo caso el aclaramiento va a verse limitado exclusivamente por la capacidad del hígado para capturar y metabolizar el fármaco. Es por esa razón por la que se le llama a este tipo de medicamentos como los limitados por capacidad. Bueno, aquí quise traer a colación otro parámetro de farmacocinética, y es la biofase. Entonces, primero observemos la gráfica superior, que aquí nos va a mostrar la concentración plasmática del fármaco en nanogramos por mililitro, entonces, pues en el tiempo. Entonces, aquí nos van a presentar tres dosis diferentes, que son 0,5, 0,7 y 1 miligramo por kilogramo, indicadas respectivamente por la línea azul, verde y roja. Como pueden ver, después de la administración del fármaco, todas las dosis van a mostrar un pico de concentración plasmática en los primeros minutos, aproximadamente entre el minuto 1 y 2, y a medida que el tiempo avanza, la concentración en el plasma va a comenzar a disminuir gradualmente, lo que va a reflejar el proceso de distribución del fármaco hacia otros tejidos y su eliminación. Ahora, noten que aunque la concentración plasmática alcanza su punto máximo muy rápidamente, el efecto farmacológico, que podemos medir aquí como el índice biespectral, que está en la gráfica inferior, no va a seguir el mismo patrón. Entonces, este fenómeno se explica porque el fármaco va a tardar un tiempo en desplazarse desde el plasma hasta la biofase, que es el lugar donde realmente va a actuar. Y pues este retardo entre la concentración plasmática máxima y el efecto máximo se indica con una flecha en la gráfica. Aunque el fármaco está presente en alta concentración en la sangre, no es hasta que llega a la biofase, sino hasta que comienza a ejercer su acción. Y la gráfica inferior nos muestra el índice biespectral o BIS, que es un indicador de la profundidad del efecto anestésico y cómo este se relaciona con el tiempo después de la administración del fármaco. Entonces aquí se puede observar que el índice biespectral cae más lentamente
que la concentración plasmática, alcanzando su punto más bajo después de que la concentración en el plasma ya ha comenzado a disminuir. Y esto pues, únicamente nos confirma que efectivamente hay un retardo entre la llegada del fármaco al torrente sanguíneo y su llegada a la biofase, donde va a interactuar con los otros receptores y va a producir el efecto anestésico. Y si nos damos cuenta también, pues vamos a ver que a mayor dosis, como en el caso de la línea roja, que es 1 miligramo por kilogramo, en el índice biespectral disminuye más y el efecto es más pronunciado. Sin embargo, aunque las dosis varían, todas van a mostrar este retardo entre la concentración plasmática máxima y el efecto máximo, lo cual es pues característico del tiempo que le toma al fármaco llegar a la biofase y ejercer su acción. Entonces, pues ya en resumen, para resumir esta diapositiva, esta gráfica ilustra claramente cómo la concentración plasmática máxima de un fármaco no coincide de inmediato con su efecto clínico. Y este retardo es clave para entender la biofase, que es el sitio de acción del fármaco. La fase entre la concentración máxima en sangre y el efecto máximo es crucial para ajustar las dosis y el tiempo de administración en el tratamiento clínico, especialmente en situaciones como la anestesia, donde los efectos van a tener que ser monitorizados muy minuciosamente. Bueno, ahora damos paso hacia la otra cara de la moneda, que es la farmacodinamia, y pues empecemos definiendo esta rama como la rama de la farmacología que estudia todos los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos con sus mecanismos de acción. Concretamente, pues esta rama estudia la relación entre la concentración de un fármaco y su efecto farmacológico. Y así como la farmacocinética aparecen aquí los mismos dos principios, solamente que en esta rama van a ser los principios farmacodinámicos que conocemos como potencia y eficacia. Bueno, empezando por la potencia, es importante definirla como la cantidad de fármaco que se requiere para provocar su efecto máximo. Entonces, pues remitámonos a esta tabla que puse aquí, en la que podemos ver la potencia de cada uno de estos opioides. Entonces, pues viéndolo así por encima parece ser la misma, ya que en todas se forma esa clase de S. Sin embargo, pues en este tipo de gráficas, entre más a la izquierda esté el fármaco, más potente va a ser. Entonces, este es el caso del sufentanilo, ya que, como lo vemos acá, va a alcanzar su pico máximo, su efecto máximo, con una concentración de 0,1 nanogramos por mililitro, a diferencia de los otros que pues tienden a alcanzar su efecto máximo con una concentración un poco más elevada. Y pues ya para terminar esta charla, vamos a definir el último concepto, que es la eficacia. Entonces vamos a definirla como la efectividad de un fármaco a la hora de producir un cierto efecto una vez se ha ocupado su receptor. Sin embargo, algo curioso que puede pasar es que aunque algunos fármacos sean parecidos o incluso actúen sobre los mismos receptores, pueden provocar aún así un efecto distinto, pues, e incluso en diferente grado. Entonces, pues, es por eso que vale la pena recordar aquellos fármacos que son capaces de inducir un efecto máximo, se denominan agonistas puros, mientras que los que no alcanzan dicho valor máximo van a ser llamados agonistas parciales. Por esa razón quise traer esta gráfica que nos ilustra, yo creo que muy claramente, cómo un mismo medicamento a diferentes dosis o concentraciones es capaz de provocar distintos efectos. Entonces va a provocar, por ejemplo, aquí primero la analgesia, posteriormente la depresión respiratoria, luego la pérdida de respuesta a la laringoscopia, hasta mostrar finalmente cambios en la actividad del electroencefalograma. Y pues ya por último me gustaría recordar que los fármacos anestésicos muy rara vez se administran de forma aislada, ya que se suelen administrar de manera conjunta, por lo cual los hipnóticos, analgésicos y relajantes neuromusculares se van a comportar distintos si son administrados solos o en conjunto. Hay que tener esto muy en cuenta, lo que va a hacer que pues la práctica de la anestesia sea una ciencia aplicada al estudio de las interacciones farmacológicas. Y bueno, esta charla fue sacada de la farmacología de Goodman y la anestesia de Miller. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Felipe por la exposición. Primero que todo quería darles la bienvenida a todos al CFC, a esta reunión. Hace mucho no habíamos podido hacer la reunión, pues una revisión de tema. Lo hiciste muy bien, lo hiciste excelente, creo que fue una revisión muy conclusa y quedó todo muy entendido. No sé si alguien tenga alguna pregunta o el doctor.
Gracias. ¿Todo quedó muy claro? Bueno, igual recordar que pues la grabación va a quedar subida en YouTube. Dani, ¿tienes alguna pregunta? Estás levantando la mano. Bueno, está bien. Pues recordarles que la próxima exposición es de consulta preanestésica en una semana, listo. Entonces, muchas gracias por su asistencia a la revisión. Gracias, Juan Felipe, otra vez, de nuevo. Juan Felipe, buenas noches, muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, Doc, por la revisión.